Apocalipsis capítulo 12 y verso 12 explica que en los postreros días va a haber una guerra galáctica donde hordas que vienen de otras galaxias atacarán a esta galaxia que estamos, y nos dice que van a bajar con gran poder para atacar a la raza humana, tanto los que viven en la tierra como los que viven en el mar. Y sabemos que ese gobierno, cuando llegue a la tierra, su propósito es destruir al ser humano, destruir lo que Dios creó. Y creemos sin temor a la equivocación que vivimos en un momento en que la raza humana está viviendo un tecnofeudalismo. Ese tecnofeudalismo se basa en la política que hemos adquirido en los últimos centenios o quizá milenios, en donde el gobierno ha conspirado, queriendo o sin querer, para dominar al individuo al extremo, de tal manera que dirigido por estas mismas hordas, y en todo gobierno hacemos la salvaguarda, hay gente decente y buena, y en toda organización del gobierno hay gente corrompida. Eso no indica que podemos por uno juzgar a los demás, pero sí podemos decirle que en este tiempo que vivimos en un sistema malthusiano. En ese sistema malthusiano que vivimos, Malthus explicó que existen dos crecimientos, partiendo desde el momento de la revolución industrial, aunque los países desarrollaron, produjeron cantidad de dinero, produjeron trabajos, la cantidad de gente que se multiplica mediante el desarrollo de la revolución industrial se puede comparar de esta manera, dijo Malthus. A medida que la gente crece, crecen geométricamente. O sea, hoy hay 1000, dentro de 10 años hay 100,000. Mientras que los ingresos de un país y los recursos que el país genera hay que medirlos aritméticamente. Hoy son 10 y de aquí a 20 años, 12 y de aquí a 50 años, 15. O sea que no es proporcional la manera en que crecen las economías con los gastos en que se incurre con la población que va en crecimiento. Por lo tanto, decía Malthus que ningún Estado es autosuficiente como para mantener felices y cómodos a una población que sobrepasa las ganancias que tiene el país para sostener a los que viven en él. Sea cierto o no sea que la mayoría están de acuerdo en que eso no es cierto, significa que nosotros vivimos en un tiempo que políticamente estamos siendo gobernados por gobierno tras oscuridad, tras bambalinas o tinieblas que nosotros desconocemos porque hemos estado muy encandilados hablando de otros temas que, aunque son importantes, hemos olvidado quién nos gobierna desde el principio de la humanidad. Recuérdense que en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4 a Satán se le pone de frente a Yahshua, a Jesucristo, y le dice: mira todos los reinos del mundo, a ti te los daré porque a mí me han sido dados. Esto quiere decir que si hubiera sido mentira, Jesucristo, Yahshua, le hubiera dicho: eso no es verdad. Si se quedó callado, el silencio asume autoridad. Quiso decir que sí, que son de él. Por eso en un momento Yahshua, Jesucristo, dice: ahí viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con él. Y se fue. Y en otra ocasión dijo: mi reino no es de este mundo. Quiere decir que estando este reino comprometido con el enemigo, pone y quita a quien él quiera en el poder, porque bien se lo dijo a Yahshua: y a quien yo quiera se lo doy, para que lo administre por un tiempo. Es un engaño, es lo que le llaman un Indian giver. Te lo da por un rato, pero luego te lo quita. Entonces, nosotros vemos y estamos seguros que las palabras de Malthus no pudieran venir de la misma boca de Dios. La eliminación de la raza humana para que el sobrante por lo menos puedan vivir. Es una autodestrucción. Viene siendo más que un holocausto. Entonces, cuando nosotros miramos desde esa revolución industrial que vino en aquella vez y que junto con ella la reducción poblacional, ya han habido
tres revoluciones, dos después de aquella y la cuarta, que ya hemos entrado según los expertos en economías. Acabamos de entrar en la cuarta revolución industrial, con lo cual esto trae unos problemas. Y los problemas que trae es que un país callado, dormido, de poca importancia, pero con mucha historicidad del pasado, como lo es Suiza, y que tiene una ciudad que se le llama Davos, y que en el pasado la utilizaron para la persona que le daba asma, tuberculosis, la persona que tenían problemas de respiración, iban a aquel lugar donde los doctores los cuidaban, los ponían a caminar al aire libre por esas montañas tan hermosas y esas aguas tan, ¿verdad?, tan limpiecitas, que la persona regresaban sanos, la mayoría a Europa. Poco a poco se volvió benefactora de la humanidad y todo el mundo conoció a Davos. Su historia se remonta, ha sido una historia mixta de diferentes razas que la han poseído desde los tiempos de los visigodos hasta los tiempos del Sacro Imperio Romano. Hablando diferentes idiomas, decidieron un día unirse. Por lo tanto, ahí se unieron todas estas razas que tienen diferentes criterios, diferente manera de pensar, y en el año 71, de ser el lugar de curarse, el lugar de la medicina, la meca de la medicina, pasó a ser un lugar que bregaba con las finanzas del mundo y proporcionaba ideas para el mundo entero. Y ya para el 1973, 2 años después de que se había prácticamente comenzado esta serie de consejos, comenzó a hablar proféticamente y profetizaba de que lo que venía para el mundo era terrible. Venían grandes hambrunas, vendían grandes epidemias, grandes destrucciones, y que había que tomar medidas políticas a tiempo para que cuando esto llegara, si llegaba, nosotros pudiéramos escapar de toda esa persecución y de toda esa malaria que habría de venir sobre el planeta y nosotros permanecer como naciones victoriosas. Pareció sabio el Consejo de las Naciones y cogieron de viajar todos los años en un lugar en Davos donde se reúnen para adquirir lo último que hay, la consejería más propicia de todos los líderes de países que quieran allegarse allí, y ya son muchos, de países libres. Quizá los países comunistas no hagan acto de presencia, y si la hacen, no sea con el mismo propósito, sino con el propósito de escuchar y ver hacia dónde se dirige el mundo. Y es así que ya en el año 73 se comienzan a tomar medidas proféticas de lo que habría de venir, y cada año en su reunión, por ejemplo en el 2023, a mí me gustó en el 2023, tengo aquí una notita que me enviaron ahora mismo, que en el 2023 tomaron, ¿verdad? En el 2023 tomaron la resolución de que hay que hacer lo que hay que hacer ya, que ya no se puede seguir esperando, que esta es la suma de aquellas cosas que en el año 2016, ¿verdad?, que era cuando se hablaba de un control total de la humanidad, y en el 2019 una emergencia a causa de los cambios climatológicos que ofrecía la naturaleza, las patentas, debía haber dicho la naturaleza, las patentas de los tiempos estaban cambiando y el mundo se veía en un caos. Y luego para el 2020 y el 2021 explicaban ellos que el mundo se encuentra cohesionado y sostenible en una época en que si no se hace algo ya sería demasiado tarde, y posiblemente lo era. Y entonces en el 2023 vino el año de la policrosis. Entonces diríamos policrisis, pero algunos le llamaban policrosis en forma burlona, porque es una crisis, decían ellos, que ya está con nosotros. La destrucción del mundo tal cual conocemos, por no haber usado, por no haber bregado, por no haber determinado sus recursos de una manera seria y programada, sino que se hizo por el capricho de cada nación. Pero algunos están viendo que ellos ofrecen ahora lo mismo que ofreció en la primera revolución industrial, ofreció Malthus. Por eso empecé hablando que vivimos bajo los sistemas malthusianos. Malthus ofreció que como el público crece más, la multitud,
que los ingresos que entran en un país, lo más prudente es reducir la población a nivel mundial, no a nivel continental, a nivel mundial, para que los recursos que queden sean los que dan y sobren para la población que esté en ese tiempo. Y se ha proclamado, de acuerdo como tú hables, cuando tú hablas en manera americana, tú usas la palabra billones, pero cuando hablas en la forma larga, la contabilidad larga que utilizan los latinos, se le llaman 1.000 millones. Y el pueblo se cree que tuviera la nación, el mundo, la tierra, juntando todos los continentes, 8.000 millones de habitantes, con los cuales decían ellos que tratando de eliminar, empezando con 2.000 millones de personas adelante y luego con una meta más programada, más larga, de 4.000 millones más para dejar 2.000 millones de personas sobre el planeta Tierra viviría estable con los recursos que posee y cada persona más o menos tendría una vida feliz y próspera. Esto ha gustado y son muchos los países que han adoptado esta idea. La pregunta a hacerse aquí es, ¿esto viene de Dios o esto viene del enemigo? ¿Será que ya nosotros estamos bajo ese imperio y ya nosotros estamos bajo las órdenes del gobierno, que habla la Escritura, que los seres angelicales gritan, ¡ay de los moradores de la tierra! Porque a Satán, sabiendo que le queda poco tiempo, lo salió a destruir. Si es así, viene un paso más. Viene el paso en donde junto, como pasó en el libro de Génesis, junto a la inteligencia artificial, junto con estas ideas de política y de guerra, se ajunten, se va a producir un ser simbiótico. Ese hombre simbiótico que se conoce como el hombre simbiosis máquina. Ese hombre ya no tendría en primer lugar sentimientos de acercamiento a la divinidad. Por todo lo contrario, responderían mecánicamente a lo que es cuantitativo, a lo que se puede tener, a lo que no se puede tener, a lo que es reciclable y lo que no es. Por lo tanto, ese mundo ya sería un mundo en decadencia, un mundo donde la raza humana no contaría. Y pienso yo, y no sé qué piensa usted, que el Señor va a tener que hacer algo porque dice la Escritura en Matitiyahu capítulo 24 que si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos tendrán que ser acortados. Esto ya se dio en el pasado una vez, pero se puede repetir de nuevo en el futuro. Una profecía puede tener cumplimiento en diferentes épocas de la existencia del ser humano en la tierra. Con esto llegamos a una gran conclusión, que tú y yo estamos viviendo días de crisis, días en donde ya no hay otra enfermedad que no es que ha surgido voluntaria, no, que es algo a propósito y bien pensado y que se está elaborando en cada momento y se ha elaborado para combatir contra el ser creado a la imagen de Dios, para destruir la humanidad completa. Que el Señor tenga piedad de la raza humana y más de aquellos que temen y escuchan su palabra y están atentos a su mensaje, porque si no, ya entramos en una época en donde no podemos dar reversa. Y nuestra única salida, cuando ni a mano derecha, ni a mano izquierda, ni hacia adelante, ni hacia detrás, hay una aparente salida, siempre queda una salida hacia arriba, hacia el norte, hacia el Padre de las luces. De otra manera, ay de los moradores de la tierra, porque llegó el tiempo en que los profetas hablaron. El hermano Méndez en un momento profético, en una voz de alerta.